Muy bien, continuamos con la distribución de probabilidades normal o distribución normal de probabilidades. Esta es una distribución para variable aleatoria continua. Por ejemplo, estatura, edad, ¿verdad? Esta es una distribución muy utilizada. Es más, hay un teorema que dice que cuando la cantidad de valores, la cantidad de datos aumenta bastante o tiende a infinito, todas las distribuciones tienden a la distribución normal, o sea, todas las variables tienden a normalizarse. Muy bien, esta es la función de distribución de la probabilidad normal. Para el cálculo de la probabilidad se tiene que hacer una operación que se llama integración. Se integra esta función del valor que se quiere conocer. Por ejemplo, si son menores a un valor determinado, entonces desde 0 hasta ese valor, lo cual resulta muy complejo incluso para el área de cálculo. Por lo tanto, se recurren a otros procedimientos, por ejemplo, utilizar tablas de probabilidad. Gráficamente se puede observar de esta manera la distribución normal, lo que comúnmente en investigación se conoce como la campana de Gauss, en donde la superficie debajo de esta función es justamente la gráfica de la función de, de distribución. Entonces se tiene representada la probabilidad, ¿verdad?, que es simétrica respecto a la media. Entonces, al lado izquierdo tenemos la mitad de la sumatoria de todas las probabilidades, que es 0,5, y al lado derecho tenemos el 0,5, que es la otra mitad de la suma total de todas las probabilidades. Bueno, entonces la distribución normal, la fórmula que vamos a ver, lo que nos permite es calcular, así como ya les había mencionado en las otras distribuciones, nos permite calcular la acumulada hasta un valor determinado, siempre de valores menores hasta el valor observado. Así también ocurre en la distribución normal, aunque existen otros métodos también, pero la fórmula que nosotros vamos a ver nos permitirá calcular la probabilidad acumulada inferior. Otra característica importante que hay que conocer es que la distribución puntual no existe acá en esta, o sea, no se puede calcular la probabilidad de que sea exactamente un valor porque es una probabilidad de variable aleatoria continua. Entonces siempre vamos a estar viendo probabilidad de que sean menores o iguales, mayores o iguales o entre dos valores. Un método para calcular la probabilidad es recurrir a tabla de probabilidad normal, ¿verdad? Tenemos la tabla para los valores negativos y para los valores positivos. Otra cosa importante que comentarles es que vamos a tener valores negativos o valores estandarizados negativos debajo de la media y valores positivos por encima de la media. Muy bien. Entonces vamos a pasar directamente al ejemplo en nuestra hoja de cálculo. Entonces tenemos acá un ejemplo, un primer ejemplo que se refiere a las calificaciones de exámenes. Los puntajes de un examen de matemática para un grupo de 50 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 75 puntos y una desviación estándar de 8 puntos. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 70 y 80 puntos? Como para hacer o ubicarle al alumno o ubicar el puntaje del alumno en una escala determinada, ¿verdad? 70 a 80 puntos. Entonces vamos a sacar los datos. Tenemos entonces en este caso que acá dice la media es 75 puntos. Voy a escribir media, entonces es 75. Y la desviación estándar, voy a representar con las letras SD, de Standard Deviation, desviación estándar, van a escribir todo. Entonces es 8.
Esos son los valores que necesitamos, ¿verdad? Bueno, lo que nos pide es calcular la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 70 y 80. Entonces vamos a expresarlo de esta manera. 70 y que X esté entre 70 y 80 se expresa de esta manera. O sea, que X sea mayor que 70 y que sea menor que 80. Y esta probabilidad no vamos a poder calcular en forma directa, porque como les comenté, lo que se puede calcular es la probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor que 80, ¿verdad? Menor que 80, y ahí nos daría, por ejemplo, acá en nuestro gráfico, vamos a observar, nos daría de esta manera. Vamos a poner que esté acá 80, entonces todos los valores menores que 80. Eso es lo que nos va a permitir la fórmula. También podemos calcular la probabilidad de que X sea menor que 70. Similar, ¿verdad? Menor que 70, perdón. Acá está un 0, un 7 de más. Ahí. Entonces, estos dos. Entonces, ¿qué hacemos después? Restar. ¿Por qué restar? Acá voy a explicar cómo es el primer ejemplo, para que se entienda bien. Voy a hacer una representación así en forma genérica. Esta es la distribución de los puntajes. Sí, una distribución normal. La media, a ver, ¿cuánto es la media? Nos dice que es 75, ok. Entonces acá tenemos 75. Y lo que nos pide calcular es la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 70, que es menor que 75, está por debajo de la media, y 80, que es un valor mayor que la media. Entonces la probabilidad que nos está pidiendo calcular es esta superficie, esta parte. Ahora, ¿qué nos va a dar la fórmula en Excel? Nos va a dar desde valores menores hasta 70. Esto va a ser la probabilidad de que X sea menor que 70. Luego nos va a dar, si yo uso 80, entonces nos va a dar desde valores menores hasta 80. Esta sería la probabilidad de que X sea menor que 80. Entonces, como yo quiero esta partecita, esto es lo que yo necesito, entonces de este 80 tengo que restar este 70. Entonces la probabilidad de que el puntaje sea mayor que 70 y menor que 80 va a ser igual a la probabilidad de que el puntaje sea menor que 80 menos la probabilidad de que el puntaje sea menor que 70. Entonces esta resta es lo que tengo que hacer luego de realizar los cálculos acá en mi hoja. El primer cálculo va a ser distribución normal n. ¿Dónde está? Distribución, vamos a buscar acá. Distribución normal n. Esta sería la opción. Normal n que nos pide x, que para este va a ser 80, punto y coma. La media, que es 75, punto y coma. Desviación estándar, que es 8, punto y coma. Y acumulado, sí, enter. 0,73, 40 y más decimales. Ahora voy a hacer lo mismo para calcular la probabilidad de que el puntaje sea menor que 70. Distribución normal n, nuevamente x, en este caso ya va a ser 70, punto y coma, la media es 75, punto y coma, desviación estándar 8 y acumulado sí. Enter. Y ahí tengo las dos probabilidades. ¿Cómo tenía que hacer acá? Acá tengo que restar, que voy a restar la probabilidad de que el puntaje sea menor que 80, que es este, menos la probabilidad de que el puntaje sea menor que 70. Enter. Y ahí tenemos esta probabilidad. Voy a anotar un poquito acá, que se vea todo. Esta probabilidad, ¿verdad?, que me pedía calcular de que la calificación esté entre, en realidad sería puntaje, ¿verdad?, no calificación. El puntaje esté entre 70 y 80.
Esa probabilidad es de 0,4680. En porcentaje sería 46,80% de posibilidad de que el puntaje esté entre 70 y 80. ¿Okay? Bueno, siguiente pregunta dice, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo una calificación superior a 84 puntos? Y acá lo que vamos a hacer es recurrir a la inversa. ¿Por qué a la inversa de esta distribución? Porque ya tenemos el valor de X, lo que nos está pidiendo es el porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo la calificación, una calificación superior que 83? No, esto directamente, vamos a poner los datos. Media es 80, perdón, media es 75. Desviación estándar, nuevamente 8. Y acá lo que vamos a observar es X igual a 83. Es un cálculo, dice superior a 83. Entonces lo que está pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor que 83. Esto es lo que quiere que calculemos. Pero nosotros vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor que 83 y restar del total. ¿Cómo se hace este cálculo? Nuevamente, distribución punto normal n X 83 media 75, pues ahí el 7 dos veces, 75, desviación estándar 8 y acumulado sí. Ahí está. Esta es la probabilidad de que el puntaje sea menor que 83. Voy a corregir acá. Es 75 nomás. Muy bien. Ahora, esta probabilidad que nos pide es igual a 1 menos esta probabilidad. Enter. Entonces, la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación superior de 83 es de 0,1586. En porcentaje, 15,86% de posibilidad. Bueno, y tercera pregunta dice, ¿cuál es la calificación mínima que debe tener un estudiante para estar entre el 25% superior? Es algo que voy a explicar también en forma gráfica. 15% superior. Entonces, acá, nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Acá sabemos que es la mitad. Perdón, corregir un poco mejor. Acá está la media, ¿sí? Y acá está la parte superior e inferior. Entonces acá nos dice 15%, sería lo que está pidiendo es esta parte, ¿verdad? Acá es el 0 y va aumentando, acá el 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 100%, ¿verdad? Y nos pide el 25% superior, entonces sería este 25% superior. En realidad lo que nos está pidiendo es, o lo que podemos calcular con la hoja de cálculo es acumulado inferior. Entonces, ¿cuánto es lo que queda? Casi el 25% superior ya se tiene. Es el 75%. ¿Por qué 75%? Porque 100% menos el 25% es 75%. Entonces, eso es lo que vamos a calcular y luego restar del total. Muy bien, ahí ya tenemos el plan. Ahora vamos a calcular puntaje. Yo le llamo ya puntaje, ¿verdad? Porque calificación no tiene un significado en nuestro contexto, ¿verdad? Los datos son los mismos. Media 75, desviación estándar 8. Y acá vamos a calcular X, ¿verdad? X es lo que nos pide calcular. Ya no es más la probabilidad. Para calcular X se usa la función inversa. Vamos a escribir inversa INV y buscamos normal. Acá está. Normal nos pide la probabilidad de 25% superior. Voy a ahorrar un ratito atrás. Vamos a anotar acá los datos. Vamos a poner porcentaje, ¿sí? Porcentaje o probabilidad. Vamos a poner probabilidad. Lo que nos
nos pide es la probabilidad del 25% superior. Entonces vamos a ponerle mayor al 25%. Bueno, mayor al 25%. O sea, lo que quiero decir es que es 25% superior, ¿verdad? Que corresponde al 75%, como dijimos, ¿verdad? Pero para usar el porcentaje tenemos que convertir a decimales. Acá pongo 75 dividido 100, 75 dividido 100 y 0,75 es la probabilidad que tenemos ya. Ahora, x es lo que tenemos que calcular. Entonces hacemos con la función inversa de la distribución normal. Nos pide probabilidad, que es 0,75 punto y coma, la media, que es 75 punto y coma, desviación estándar, cerramos, enter. Entonces tenemos 80,39. Podemos redondear a 80, entonces podemos decir de que x debe ser como mínimo 80, ¿verdad? Esa sería la respuesta acá. Entonces, ¿cuál es la calificación mínima que debe tener un estudiante para estar entre el 25% superior de la clase? Es de 80 puntos. Muy bien, con esto entonces cerramos la parte de los videos explicativos de las distribuciones de probabilidad.